Entonces, todos bienvenidos. Es un motivo de agradecimiento a Dios poder compartir este tiempo, estar juntos y avanzar en nuestra serie de predicaciones. El año pasado, el domingo, comenzamos una nueva serie de predicaciones. Los ubico rápidamente en el tema de tiempo y espacio en el que hemos estado el año pasado compartiendo sobre la Biblia. Y es que hemos estado ampliando lo que tiene que ver con Génesis y Éxodo, pero hemos tomado los principales personajes para ir ampliando, exponiendo todo lo que tiene que ver con ese proceso de Israel, Egipto y todo lo que ocurrió. Entonces hablamos de Adán, de Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Y el último personaje que mencionamos fue a Moisés. Y para ubicarnos un poco en el tema del tiempo, estábamos justamente terminando de predicar sobre todo lo previo a la salida de Israel de Egipto. Cómo Dios liberó a Israel por medio de Moisés, pero para que Faraón los dejara salir, tuvo que mandar 10 plagas. Y entonces por fin sale el pueblo y comienza un recorrido bastante vertiginoso, acompañado de una serie de sucesos que definitivamente el pueblo no estaba preparado para vivir. La semana pasada hablamos sobre el hecho de que el Señor nos guiará en el 2024. Hoy hablaremos sobre el Señor peleará por nosotros. ¿Les gusta la idea de que Él pelee por nosotros? Y es que esa frase de que Él pelea por nosotros nos da como un ímpetu, ¿no? Nos da como esa seguridad, ese deseo de pelea, incluso. Nos da como ese deseo de pelea, porque Él peleará por nosotros. El próximo domingo predicaremos sobre que el Señor nos proveerá en el 2024. ¿Alguien necesita escuchar la predicación? Definitivamente, el Señor nos va a proveer en el 2024. Vamos a ampliar de eso el próximo domingo, si Dios permite. Entonces vamos a concentrarnos en que Él va a pelear por nosotros. Entonces, Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22 y luego el versículo 27. Miren lo que dice la Biblia. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Vers 27. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Es posiblemente este milagro el más grande de todos los tiempos con respecto a lo grandioso que fue. Hay milagros sorprendentes, todos son sorprendentes, pero es que este es un milagro espectacular. Yo creo que muchos guionistas de películas de ficción y de acción no tendrían la capacidad de contar, de inventar un suceso como este. Es que vamos a ampliarlo hoy y seguramente vamos a tener más claridad de lo que ocurrió ese día. Cuando decimos que Dios peleará por nosotros, dije hace un momento, nos llena como de ese ímpetu, de esa alegría, porque es muy significativo que alguien pelee por nosotros, que alguien ponga la cara por nosotros. Es que es bonito, es emocionante, es a la vez es motivo de agradecimiento y de honra a Dios porque Él lo hace. Hay un hombre, justamente para ampliar un poquito esto, que está haciendo algo bastante emotivo, y es que se sumó a una cantidad de hombres, seguramente también hay muchas mujeres, que fueron a pelear en Ucrania a favor de los ucranianos, ¿sí? Todos tenemos claro que en la pelea entre Rusia y Ucrania, el pequeño, la víctima, viene siendo
Ucrania, y el otro es el gran imperio y su ejército grandísimo. Entonces, como que estamos emocionalmente involucrados con Ucrania, ¿no? Porque es el pequeño del paseo, de la guerra. Entonces, muchos hombres de otras naciones han ido a pelear por los ucranianos. Y tengo un relato de 3 minuticos para que vean algo de lo que está viviendo Oscar. Por favor. A quien ustedes ven aquí en los combates entre Rusia y Ucrania es Iván Pérez, un colombiano de 27 años de edad, que luego de terminar su servicio militar en la Infantería de Marina y sin tener muchas oportunidades para estudiar en Colombia, se enfiló en las tropas ucranianas para combatir a los soldados de Vladimir Putin. Nuestra periodista Laura Ayala tiene la historia. No temerás el terror nocturno y saeta que huele de día. Estas son las oraciones de un colombiano en medio de las granadas de mortero que caen a metros de él, en pleno campo de batalla, a kilómetros de su país. Que ande en la oscuridad. Ni montaña que medio. Se trata de Oscar Pérez, quien se enlistó en el ejército ucraniano en la lucha contra Rusia. De mi posición aquí donde estoy, los rusos podrían estar aproximados unos 700, 800 metros en la posición donde están mis compañeros más avanzados. Los tienen a unos 100 metros, quizá menos. Este hombre de 27 años, que hizo su carrera militar en la Infantería de Marina de Colombia, dejó a sus padres, hermanos y sobrinos en busca de lo que para él significa una mejor oportunidad. Y él tiene muchas metas y él me decía, yo aquí en Colombia yo sé que no voy a poder alcanzar. Aquí se gana un mínimo, por ejemplo, y la canasta familiar está costosa. Nos habla una de las personas más cercanas a él. Debido a la investigación que el gobierno ruso realiza a sus enemigos, su identidad se mantendrá en reserva. Yo pienso que eso fue como que una de las motivaciones mayores para él salir y alcanzar sueños en otro lado. Nunca me lo imaginé en Ucrania, de verdad. Oscar dejó tierras colombianas 2 días después de la muerte de su abuelo. Un duelo que hizo mientras alistaba el equipaje para su ingreso a las fuerzas ucranianas, algo que ya no podía reversar. Ahora, desde la zona de combate, nos cuenta la realidad de la guerra que ha impactado al mundo entero. Por cuestiones de seguridad no puedo decir con cuántas personas estoy, pues solo sé que son compañeros de diferentes países, Francia, Polonia, otros más, no recuerdo, Estados Unidos, obvio. Se escucha artillería enemiga y artillería amiga. Gracias. ¿Puede un ucraniano sentirse apoyado al saber que otras personas vengan a pelear a favor de ellos? Y es que se pelea de diferentes maneras. Hay un hombre colombiano que estaba radicado en Estados Unidos, consiguió $10,000, con $10,000 comenzó a visitar iglesias cristianas en Estados Unidos y recaudó casi $1,000,000. Se fue a Ucrania y montó unas panaderías y entrega pan gratuito en esos sectores de guerra a todo el que va. Él no está peleando con armas, está peleando contra el hambre que hay en Ucrania. Otro que está peleando a favor de los ucranianos. Se llena uno de alegría, ¿no? Que un colombiano esté allá. ¿Y qué viene siendo ese colombiano, Oscar, o el otro que trabaja contra el hambre? ¿Qué viene siendo para nosotros? Un héroe. ¿Qué tipo? Excelente. La motivación que sea, pero allá están ayudando a otros. Ok, ¿y si fuera su hijo? Si fuera su muchacho.
A mí me dice mi hijo con 19 años, papá, me quiero ir a Ucrania a pelear. Así me toca sedarlo, yo no lo voy por allá, hermano. ¿Cómo le ocurre? O sea, no sería una opción. O sea, otros son héroes, pero para mí o para muchos de ustedes como padres no sería una opción. Pero para el ucraniano, ¿cómo es? ¿Qué son ellos? Es más que un héroe, es más que un amigo, es un salvador, es un ayudador, les puede salvar la vida a ellos, a sus familias. Es que cuando pelean por nosotros, eso nos llena de alegría. La promesa que hizo Dios en la Escritura, en muchos textos, porque este no es el único, es que Él peleará por nosotros. Y podemos estar convencidos que este 2024, así como predicamos la semana pasada, Él nos va a guiar. Hoy tenemos que decir con alegría, Él va a pelear por nosotros. La pregunta es, ¿cómo pelea Dios por nosotros? ¿En qué pelea Dios a favor nuestro? Vamos a hablarlo un poquito en esta mañana. Por eso la idea central de nuestra enseñanza, ahí está en su material y está en la proyección. Dios tiene el poder para darnos la victoria en este 2024. ¿Usted lo cree, cierto? Él nos va a dar la victoria. Como lo hizo en el 23, en el 22, Él lo prometió y de eso vamos a hablar en este día. Entonces, permítame ampliarle el capítulo que estamos mencionando, donde se da la salida de Israel de Egipto y ese encuentro con el mar y cómo Dios ese día hizo algo sobrenatural para salvar a su pueblo. Primer punto, escriba por favor, Dios nos lleva al campo de batalla. Él nos lleva al campo de batalla. Y es aquí donde vamos a comenzar aclarando cómo es el tema de por qué nos vemos enfrascados tan frecuentemente en luchas, en pruebas, en tribulaciones. La Biblia dice en Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 4, el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, no sé cómo se pronuncia, creo que así, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Comencemos por definir lo siguiente. Sale Israel de Egipto conducido por Dios por medio o a través de Moisés. Y esa salida, recuerden que fue una salida apoteósica porque tuvo que dejar a un pueblo egipcio sumido en las consecuencias de 10 plagas. Y no salieron ni 15 ni 50, salieron aproximadamente 2 millones de personas. Era un grupo enorme, gigantesco. Y yo creo que algunos salieron con la alegría, la satisfacción de, mira lo que les pasó. Y salieron ricos, porque recuerden que los egipcios les dieron riquezas con tal de que se fueran. Pero también estaban pensando, ¿y ahora qué? ¿A usted no le ha pasado eso de que pasa de un año al otro y dice, terminó el 2023? Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? Porque para uno aquí mentalmente es un cambio de año, pero realmente es un segundo. 12 de la noche y ya estás a primero y ya comienza a correr el arriendo del siguiente mes. Ya comienza a correr la prestación social, la cuota del banco, la cuota del carro, de la moto, de la casa, el préstamo del muchacho para estudiar, ya comienza a correr. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene para nosotros? Esta gente sale emocionada y se encuentra con un desierto al que nunca habían ido. Y no estamos hablando de todos hombres corpulentos, listos para la guerra. Eran pastores de ovejas, fabricantes de ladrillo que llevaban a su esposa, a sus hijos, a sus abuelos y ganado. Era muy complicado lo que estaban viviendo. Entonces, la semana pasada explicamos que Dios nos guía
No significa eso que nos pasa por un camino fácil, sino que Él nos está guiando y puede implicar que nos lleve por el camino más difícil. Uno supone saber por dónde ir, y es que nos pasa con frecuencia. Yo creo que debiera pasar esto. Señor, ayúdame con esto y aquello, y haz esto o así o acá. Nos encanta decirle a Dios cómo solucionar los problemas. Y Dios quiere en muchas ocasiones llevarnos por el lado más complicado porque tiene un propósito. Y les expliqué que lo más fácil era ir en línea recta, pero Dios los metió a dar una vuelta gigantesca e incluso en ocasiones a girar en círculo porque tenían que pasar 40 años en ese recorrido que tardaría solamente unos meses. Y van saliendo y miren lo que dice el versículo 2. Dígale a los israelitas que se regresen, que den la vuelta. Uno siente ahí como cuando va uno en su carro o en su moto, pone el GPS y uno dice, me voy por acá, y el GPS no es por este lado, y uno insiste por acá y sale el mensaje que gira a la derecha y uno terco para la izquierda. Y el israelita tenía claridad, estaba pensando, este es nuestro recorrido ideal, pero Dios está diciendo que nos regresemos. ¿Para dónde? Los puso entre el mar y el desierto. Los acercó al mar de tal manera que parecía eso una muralla, un obstáculo inalcanzable, insuperable. Y los puso ahí y atrás el desierto. Y para colmo de males, se vino el ejército egipcio. Pregunta: ¿quién puso al pueblo de Israel en ese lugar exactamente? No fue el diablo. ¿Fue la culpa de Israel? Podría haber algunas intenciones de Dios de cobrarle algo a Israel, como lo hizo con Faraón. Pero no, hermano, no le busque otro responsable. Quien puso a Israel en el sitio geográfico más vulnerable a los enemigos y a perder toda esperanza para no poder llegar a la tierra prometida fue Dios. Y con esto quiero decirte que es muy posible que seguramente quien te ha puesto en medio de las circunstancias que estamos viviendo es Dios. Deje de echarle la culpa a Pedro. Deje de echarle la culpa a su marido, a su mujer, a sus papás, a sus hijos, a su jefe. Deje de echarle la culpa a que el dólar subió o bajó, a que la situación esta, aquella. Hermano, quien nos está poniendo en el campo de batalla todos los días es Dios, que tiene un propósito claro, específico con cada uno de nosotros. No busque otro responsable, no busque otro. Dios llevaba al pueblo y lo regresó y dije, párense aquí y aquí van a esperar. Y ahí se pararon. La nube se detuvo ahí, ellos se detuvieron. ¿Qué miraban al frente? El mar. ¿Qué miraban atrás? El desierto. ¿Y ahora qué? Dios se equivocó. Ven, yo no sé si Moisés negociaba con Dios. Venga, Señor, reconsidérelo, pensémoslo un momentico. Es que nos puso en el mar. Sí, Señor. Y atrás el desierto. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Esperen ahí. Esa fue la determinación de Dios para el pueblo. Tú no estás pasando por el problema que estás pasando por casualidad. Porque es que se le salió de las manos el tema y entonces pasó así y ahora vamos a ver cómo formateamos esto. No, todo tiene un plan perfectamente diseñado por Dios. Por eso, letra A, el Señor es quien determina nuestras batallas. El Señor es quien determina nuestras batallas. Este versículo 3 es de esos versículos que uno tiene que sentirse identificado. Miren lo que dice el faraón. Porque Faraón dirá de los israelitas. ¿Quién dice esto? Dios le está diciendo a Moisés. Miren lo que va a decir Faraón.
andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Es que cualquiera haría esas cuentas. Cualquiera de esas cuentas. Yo me imagino a Faraón mandando a sus espías siguiendo al pueblo. Regresan los espías. ¿Qué? ¿Para dónde se fueron? ¿Se fueron allá por el territorio tal de... No, señor. ¿Cómo que no? Si por ahí era lo correcto. O se fueron por tal sitio. No, tampoco. ¿Dónde están? Están detenidos contra el mar. Aparte de esclavos, también salieron eso. ¿Cómo se les ocurre ir a pararse allá? Se nota que son, versículo 3, un pueblo sin rumbo, sin guía. El desierto los tiene acorralados. Porque cuando uno sigue la guía de Dios, recibirá críticas aún hasta de la misma familia. Haga lo correcto. Y van a decir de a usted, hace tan tonto la oportunidad que perdió por estar allá metido en la iglesia. Eso, siga llevándole la plática al pastor, porque así dicen algunos. Siga llevándola a sus hijos a la iglesia. Siga haciendo eso y usted deje pasar oportunidades. Porque ¿qué le cuesta firmar ese papel mentiroso? ¿O qué le cuesta hacer esto o aquello fraudulento? Los demás, todo el mundo lo hace, en cambio usted no lo va a hacer. Mire, hermano, no es sino que una persona busque hacer lo que agrada a Dios y a cambio de recibir aplausos y apoyo, recibirá censuras y críticas de los cercanos, de los conocidos. En el colegio, jovencito, jovencita, párese usted un día y haga lo correcto y se van a burlar de usted. En la universidad, jovencita, jovencito, haga lo correcto y se van a burlar de usted. En su trabajo, señor, haga lo recto, lo que corresponde, lo justo, y le van a caer encima. Hasta lo despiden por no prestarse para trampas. Le estoy diciendo con esto que este pueblo pasó por encima de su lógica, porque lo lógico era no estar allá. Pasó por encima de su experiencia, porque la experiencia dicta que no es por ahí. Pasó por encima de su conocimiento, porque el conocimiento decía que no era por ahí, para obedecer a Dios. Familia, iglesia, pase por encima de su lógica, pase por encima de su experiencia, pase por encima de su conocimiento y acepte la guía de Dios. Hagamos lo que agrada al Señor, aunque eso implique ser puestos en lugares de batalla para el cumplimiento de los propósitos del Señor. Y mire lo que ocurrió. Letra B. El Señor revela su soberanía en las batallas. Ocurrió algo de esas cosas que nunca terminaremos de entender, por lo menos no mientras estemos aquí. Versículo 4 al 12. Es una lectura larga. Por favor, hágala con nosotros. Pero yo, está con mayúscula. Quiere decir que se refiere a Dios. Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. ¿Todo esto para qué? Seré glorificado. Ya, ahora sí entendemos. Toda esa batalla, toda esa suma de acontecimientos era porque Dios estaba buscando llevarse la gloria, la honra, porque todo es de Él y por Él y para Él. Esta no es tu historia ni la mía, es la historia de Dios. No es por usted, no es por mí, es la historia de nuestro Dios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud. ¿No le ha pasado que cambien de actitud con usted de un momento a otro? Los que estaban con usted después, ¿cierto? Ok. Hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos
y todos los demás carros de Egipto, eran miles de carros, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor. Porque cuando uno tiene miedo, le salen unas oraciones, ¿o no? Cuando uno tiene miedo o está enfermo, ponle cuidado, le salen oraciones de aquí, de las entrañas. Uno las acompaña con algunas promesas a Dios, ¿no? Señor, si haces esto, te prometo, te prometo, te prometo. Y le agrega una postura física más espiritual. Se arrodilla, por ejemplo. Cuando uno no está así, ni asustado ni con miedo, uno ora. ¿Ya? ¿Terminó? Es una oración ¿cómo? Superficial, cortica, te distraes con facilidad. Pero cuando estás mal, esa oración hasta se le incluyen unas lágrimas para darle más peso. ¿O no? Esta gente estaba asustadísima. Dice que estaban asustados y clamaban. Yo me imagino a los israelitas de rodillas. ¿Qué tenían al frente? El mar. Atrás el desierto. Y por ese lado venían 600 carros más los otros carros del ejército. Oiga, un carro de ese tiempo era más o menos como un carro tanque hoy en día. Perdón, dije mal, un tanque de guerra. 600 tanques de guerra más otros miles tanques de guerra a perseguir un pueblo que tenían ¿qué armas tenían? Unos palos para defenderse. No eran hombres de guerra. Entonces viene esa conmoción, claman a Dios. Yo me imagino a los muchachos de pie, venga para acá, arrodíllese, clamemos, porque ahí sí los ponían a orar. Hoy en día nosotros oramos y los pelados no están orando y no pasa nada, ¿cierto? No, venga, oremos, los niños, sentémonos acá, oremos, ¿no? Ahí todos oraban, todos clamaban y se quejaron. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Tras de cotudos. ¿Cómo estaban allá? Esclavos. ¿Y qué están diciendo acá? ¿Por qué no nos dejó allá esclavos? Algunos extrañan la esclavitud de Egipto. 12. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso lo dice una persona que no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios dice: prefiero morir en el desierto que volver a servir a los egipcios. Debemos preferir morir antes de regresar al mundo. Esa es una consigna de todo creyente. Entonces, la historia continúa describiéndose como un acto de suicidio por parte de los israelitas. Estando en camino a la libertad, deciden regresarse por dirección de Dios y ubicarse en un sitio donde ahora estaban a merced de que les destruyeran, los mataran. El faraón se va con su ejército. Llevaba intenciones de regresarlos. Eso significaría matar a miles de personas y después conducir a los más débiles para que siguieran siendo esclavos. Era una situación de dolor, era una situación de angustia, era una situación que apremiaba, que significaba la muerte de muchas personas. Era delicadísimo lo que estaba ocurriendo. Por eso ellos tenían que tomar la decisión de si seguir ahí, creer en Dios, confiar en Dios, o qué iban a hacer. ¿Cuál sería la oración de ellos? Miren esto. Si usted fuera un israelita que estuviera en este momento ahí, en ese punto, ¿cómo oraría a Dios?
¿qué le pediría a Dios? Algunos dirían, Señor, yo creo que lo mejor que puedes hacer es manda una tormenta y que caigan rayos y calcine a todos esos egipcios. Porque nosotros oramos y generalmente sabemos qué decirle a Dios, ¿no? Y con esa tendencia que hubo hace unos años en las iglesias, si usted le va a pedir un carro a Dios, tiene que pedirle no un carrito, pídale un carrazo y dígale el color y hasta el número de la placa. Entonces se metió en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo así que Dios le va a dar una casita? No, una casita no, una casa grande. Porque a Dios se le pide bien, porque como si Dios no entendiera lo que necesitamos. Ay, me dio una cajita de fósforo chiquita de casa. No, Dios sabía lo que necesitábamos. O sea que no lo sabía. Como si dependiera de mi oración que Dios me diera una bendición. Eso hay que explicarlo después. Hoy no. No depende de tu oración. ¿Cuánto te va a bendecir Dios? Entonces, ¿qué hubiera dicho el israelita? Señor, manda una supernave espacial donde quepamos todos y nos metes ahí y nos teletransportas, nos llevas y nos sueltas en la tierra prometida. Porque estaría buscando la forma de solucionar su problema. ¿A quién se le iba a ocurrir que Dios iba a partir el agua en dos? ¿A quién? Solo Dios, que tenía perfectamente planeada la solución al problema. Quiero decirle algo. Dios nos está metiendo en el campo de batalla. Y ya decidió en medio de su poder y perfección exactamente cuándo termina esa batalla. ¿O usted cree que ella no lo sabe? ¿Que él no lo sabe? Lo sabe. Ya Dios estableció la solución para su problema. Él sabe cómo, cuándo y dónde va a terminar todo y cómo va a terminar. Nosotros somos los que no lo sabemos, pero ¿qué debiéramos hacer? Confiar en Dios. Debemos hablar de eso, acercarnos a Dios. Pero nosotros nos desesperamos, nos angustiamos. No, es que yo llevo 6 meses sufriendo esta situación. Llevo 4 años padeciendo esto y aquello. Oiga, sí, 4 años es tiempo. 6 meses es tiempo para otras cosas. Claro que sí, es mucho tiempo. ¿Y qué hacemos con los que llevan 20, 30 años padeciendo un problema? Tenemos una amiga, se llama Nicasia. El apellido es más complicado, Weiss. Nicasia Weiss. Es una anciana hermosa en la iglesia en Yopal. Y esta anciana yo la conozco hace 24 años, mi esposa la conoce hace como unos 30, creo yo. Y el día que la conocí hace 24 años me acerqué, me la presentaron. Hola, hermanito. Y de una vez me contó su historia. Tiene cáncer. Y pregunté por ella hace unos días, hace 8 o 10 días pregunté, ¿cómo está Nicasia? Ahí está, con cáncer. Pero es de las primeras que llega a la iglesia, de las últimas que se va. Y va a todas las reuniones de jóvenes de la iglesia. Y la abuelita llega y se para atrás. Entran los jóvenes, ella se para atrás. Y durante toda la reunión está orando por los jóvenes de la reunión. Orando, 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 pidiéndole a Dios por esos muchachos. 30 y pico de años de cáncer. Y nos quejamos de un dolor de espalda que tiene 8 días, 15 días. Señor, llévame contigo, no me aguanto este dolor de juanetes. ¿Cómo así? Yo no quiero minimizar su dolor porque yo también tengo los míos. Yo no lo quiero minimizar. No quiero decir que usted no tenga derecho a quejarse y a dolerse por su dolor, sus tristezas. Lo que quiero decirle es que nosotros tenemos tan limitado nuestro concepto de lo que es sufrir, pasar momentos difíciles, temporadas complicadas, y eso nos hace a cambio de llevarnos a confiar más en Dios, como que nos hace dudar de Dios. Mire, hermano, no sabemos cuánto va a durar la temporada. Y en esas temporadas de dolor, ¿sabe qué suele ocurrir? Suele ocurrir que no sales de una y te metes en la otra.
Uy, por fin, arreglé este problema. ¡Pum! Apareció el otro. ¡Pum! Apareció el otro. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Pero me encanta el punto C. El Señor usa nuestras batallas para enseñarnos. C. El Señor usa nuestras batallas para enseñarnos. Y este texto, toda la Biblia es digna de ser leída y repetida, pero es que estos versículos que vamos a leer ahora son un oasis en medio del desierto. Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Voy a intentar parafrasear esa frase. No solo esto, sino que también nos satisfacemos, celebramos, nos alegramos en las tribulaciones. Qué contradicción, ¿no? Alegrarnos en la tribulación. ¿Qué es una tribulación? Una tormenta, una temporada difícil, dolorosa, que causa tristeza, angustia. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, este es el punto, el beneficio de la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Para los que oran, Señor, enséñame paciencia, ya sabe que va a venir. ¿Cómo la va a aprender? ¿Cómo la aprendemos? Pues en la tribulación, en la prueba. Y miren esto. Y la paciencia produce un carácter probado, madurez, firmeza. Y el carácter probado produce esperanza. Voy a hacerlo de manera invertida. ¿Quieres tener esperanza? Necesitas un carácter probado, madurez. ¿Quieres tener un carácter probado, madurez? Necesitas paciencia. ¿Quieres tener paciencia? Necesitas pasar por tribulación. Es decir, la tribulación es necesaria. El sufrimiento es necesario. Ojalá aprendiéramos a las buenas. Pero nos toca pasar por momentos dolorosos para aprender. Es innegociable para muchos de nosotros tener que pasar por momentos de mucho dolor, de mucha angustia. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Punto 2. Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a confiar en Él. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman. Oiga, dígame si no es bonito tener a alguien que le diga a uno eso. No tema. Es emotivo. Así la persona no tenga cómo ayudarnos para solucionar el problema, que haya alguien que esté ahí escribiéndonos, llamándonos y nos diga, venga, no tenga miedo, confíe en Dios. Bonito, bonito. Y aquí está Moisés hablando al pueblo, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Yo le digo una cosa, si yo fuera israelita y estuviera allí, qué duro me sería creer en eso. ¿Por qué? Porque todo estaba dado para una masacre ese día, para una mortandad sin igual, para una esclavitud nuevamente. Al frente el mar, atrás el desierto, vienen los egipcios con sus tanques de guerra a acabar con todo. Y ahora, ¿qué nos queda? ¿Cómo pelear? ¿Cómo defendernos? Señor, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué nos pasas por esta tribulación? Entonces, aquí viene el cumplimiento de lo que dijo el Señor. El Señor, letra A, es quien pelea por ti. Él es el que pelea por nosotros. Entonces aparecen dos preguntas. La primera, ¿qué significa que Él pelea por mí? Y segundo, ¿cómo pelea por mí? Porque algunos dirán, no, claro, es que yo tengo enemigos. Oiga, hermano, un cristiano no debe tener enemigos.
Ahí hay una inconsistencia. No, pastor, es que yo tengo 30 enemigos. ¿Qué pasó? No, que tengo un enemigo. Ahora, yo creo que sí existen situaciones de ruptura de relaciones y cosas, pero hay una gran distancia entre tener una diferencia con alguien e incluso un distanciamiento a entrar a tener un enemigo o a odiar, por ejemplo. El odio no es de creyentes, por ejemplo. Entonces vamos a ampliarlo mejor, esa parte. Leamos versículo 14 del capítulo 14. Ustedes vieran cómo tengo mi bosquejo aquí. Tengo subrayado ese versículo así marcado y escribí por el lado ojo, así grandote, grandote. Mira lo que dice el versículo 14. El Señor peleará por ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Claro que sí. Mientras ustedes se quedan callados. Sí, dice así la mía también. Sí. En otras palabras, mientras usted no se calle, Dios no peleará por usted. Punto. Pero es que nos encanta decir cosas cuando nos sentimos acosados, presionados, retados, ¿cierto? Le voy a decir las 3 principales cosas que dice una persona cuando se siente así, atacada. Primero, quejas. Se queja de todo el mundo. Es que yo no sé por qué mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos, yo no sé a qué horas, yo no sé por qué yo estaba bien en mi casa, para qué hice familia, que yo no sé qué es que el presidente, que es que el alcalde, que es que el anterior, que es que el problema del salario mínimo, que es que mi jefe, que es, y quéjese, y que todo es malo. Todo es malo. Que la gasolina, que el diésel, que el colegio, que la universidad, que es que no, dele y quéjese y quéjese. ¿Cómo está, hermanito? Mal. Alcanzado. Pero publican fotos viajando por todo lado y comiendo de todo, pero están mal. Yo no sé cómo voy a empezar el próximo año en el mes de enero, pero en diciembre se comieron lo que tenían. Segundo, o sea, lo primero que dice, lo que más hace la gente es quejarse. Y lo siguiente es culpar. La culpa es de todos menos. Porque si nos encanta, ¿no? Cuando nos sentimos mal, todos son culpables menos nosotros. Pobrecito yo. La culpa es de aquel o de aquella. Ahí sale a brillar hasta la iglesia. La culpa es de la iglesia. La culpa es del pastor. La culpa es del líder que no. La culpa es de aquel. La culpa es de aquella. Y tercero, se maldice. Se maldice. Entonces, ¿qué es lo que más hace una persona que se siente así, acosada, en tribulación? Se queja, culpa y maldice. Maldito sea el día en que yo conocí a fulanita. Maldito sea el día en que yo decidí irme para Villavicencio a vivir. Quedémonos callados, dice la Biblia, y Él peleará por nosotros. No le diga a Dios qué tiene que hacer. Señor, es que si tú le pinchas ese carro, que se le dañen las empanadas, Señor, que el vecino le corten el gas, deje de estar diciéndole a Dios qué tiene que hacer a favor suyo, por ejemplo. Le voy a leer lo que dice el 19 en adelante. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo así que se apartó? Si la semana pasada prometimos que Él nunca nos iba a dejar. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se les puso detrás. Cambió de lugar. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche
hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca, así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Tremendo acontecimiento, se parten las aguas, ahora hay por dónde caminar. Pregunta, ¿qué significa que Él pelea por mí? Primero, que Dios hará su voluntad por nosotros, en nosotros. Él no va a improvisar con nosotros. Él hará su voluntad. Segundo, que Él hace lo justo. Cuando Dios pelea por nosotros, hace lo justo. Para nosotros, lo correcto que debiera hacer es lo que nuestra justicia, infectada por nuestra pecaminosidad, dicta. Uy, no, es que ese señor se merece es que le pase esto y esto. A esa señora se merece es que le pase y esto. Mire, hermano, afortunadamente las decisiones de Dios las hace con perfección y son justas. Él hará como Él quiere porque Él es perfecto en lo que decide. Entonces, no lo va a hacer a nuestra manera. Lo va a hacer como Él determina que se debe hacer. Y por último, con respecto a que pelea por mí, es que Dios no cumple caprichos. Él no cumple caprichos. Lo he de ver un día. Los que te quitaron un día volverán y te verán próspero. Un poco de cadenas que mandan por internet, un poco de ridiculeces sobre eso. Los que te vieron caer te verán levantarán. Te verán levantar. Te verán tener. Lo que perdiste un día, Dios te lo multiplicará por 10. Mentira, la Biblia no dice en ningún lado eso. Mentira, deje de creer esas vainas. Eso no es cierto. Confíe en Dios. Crea en Dios. Ahora, ¿cómo pelea Dios por mí? Primero, Él está con nosotros. Esa es su forma de pelear. Está con nosotros. Estaba la nube. Cuando llegaron los egipcios, ¿qué hizo la nube? Separó entre ellos y los egipcios. Y los tuvo ahí. Se detienen ahí. Y no los dejó pasar. Porque Dios estaba con ellos. Hace milagros. Creo que en el año 2024 Dios hará milagros en nosotros, en nuestras familias. Él va a ayudarnos, va a proveernos, va a sanarnos, va a bendecirnos, va a multiplicarnos conforme a su propósito. Y cuando no lo haga, seguiremos diciendo amén. Seguiremos honrándolo, seguiremos glorificándolo, seguiremos exaltándolo. Dios es bueno si hace milagros, pero también es bueno si no los hace. En este caso los hizo. Partió el mar puso la nube, parte el mar en dos, se meten los israelitas y después cuando se meten los egipcios, el mar cae sobre ellos. Todo un acontecimiento. Y por último, con respecto a cómo pelea Dios por mí, Él cumple promesas. Él cumple las promesas. Ahora, letra B. El Señor es quien nos da la victoria. Escríbalo bien bonito porque esto es de esas cosas que nos mueven a confiar más y más en Él. El Señor nos da la victoria. Leamos el versículo 23 y el 30 y 31. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo, ¿qué hizo? Temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Es que cuando Dios hace cosas poderosas, sobrenaturales, eso hace que los demás, los que estamos viendo, los que están viendo, confíen y crean en Dios. Él es el que da la victoria. Mire, hermano, no fue otro ejército, no fueron rayos desde el cielo, no fue una supernave, fue Dios quien vino y preparó toda una serie de acontecimientos perfectamente diseñados, uno con otro,
para que ese día el mar se partiera, ellos pasaran y luego los egipcios murieran en aquel lugar. Todo perfectamente coordinado por Dios. Valdría la pena preguntar en este momento, ¿qué tan seguros estamos de que Dios nos da la victoria en esas batallas que estamos viviendo? ¿Qué tan convencido estás? ¿Qué tanta certeza tienes en que Él va a pelear por ti? ¿Qué tan convencido estás de que en medio de las circunstancias difíciles que estás viviendo, Él va a estar como la nube con los israelitas, protegiendo, acompañando? ¿Qué tan seguro estás? Porque cuando viene el momento difícil, qué fácil nos queda dudar. Qué fácil nos queda retroceder. Qué fácil nos queda decir, no más, me cansé, ya no voy más con esto o con aquello. Por eso la letra C, el Señor nos hace victoriosos en Jesús. El Señor nos hace victoriosos en Jesús. Y este texto bíblico, muy conocido por la mayoría de nosotros, seguramente nos ubica para tener la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro proceso. Versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Iglesia, amigos, amigas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las enfermedades, la escasez, tus problemas familiares, tus problemas laborales, tus luchas, tu incertidumbre, tu tristeza, todo te ayuda para bien. Todo te prepara, te fortalece para lo que viene. Hace parte del propósito general de Dios para nuestra vida. Y termina diciendo el versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué quiero decirles? Que este año 2024 no es un año para renunciar. No es un año para descarriarte del camino de Dios. Este 2024 no es un año para que dejes de servir a Dios. Este 2024 no es un año para que retrocedas. No es un año para que dejes tu familia. No es un año para que faltes, para que le falles a Dios. No es un año para pelear solo. Es un año para tener la compañía, la ayuda de Dios todos los días, permanentemente, para que Él nos dé la victoria en Cristo Jesús. Que sí, que el mar está delante, sí. Que el desierto está atrás, sí. Que los egipcios vienen, sí. Pero Dios está con nosotros. Pero el Señor está para sostenerte. El Señor está para fortalecerte, para decirte: no temas, yo te ayudo, te sostengo de tu mano derecha. El Señor está para guiarte, para mostrarte el camino, para enseñarte. Que te duele, sí. Que lloras, sí. Que te quejas, sí. Que sufres, sí. Pero no dejes de confiar en Dios. No dejes de mantener tu mirada en el Señor. ¿Qué te quiere enseñar Dios con tu sufrimiento, con tu dolor? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Por dónde te quiere guiar? Él sabe exactamente por dónde te quiere llevar. Dios no se equivoca. Él no se equivoca en lo que ha fabricado, en el propósito que ha diseñado, en las batallas en las que te está metiendo.
porque Él sabe exactamente la solución, para dónde llevarnos en todo este proceso. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Por favor, con tus ojos cerrados, piensa en un momento en cuánto dolor puede haber en este instante en tu vida. Tristezas, angustias, seguramente. Pero a la par con ello piensa en que Dios está contigo, con cada uno de nosotros para ayudarnos. Y a partir de entender que Él está con nosotros, pidámosle a Dios su ayuda para enfrentar las circunstancias presentes o las que están por venir, aferrados a su mano, agarrados de la promesa de que Él peleará por nosotros. Padre, perdónanos si nos hemos quejado. Perdónanos si hemos culpado. Perdónanos, por favor, si hemos incluso lanzado maldiciones por nuestras circunstancias. Perdónanos. Hoy queremos callarnos y permitir que tú seas quien pelee por nosotros, quien nos defienda. Enséñanos a, por favor, ver con claridad. Tal vez no el futuro, tal vez no las soluciones, sino ver con claridad que nuestra confianza debe estar puesta solo en ti, Señor. Solo en ti. Ayúdanos, por favor. Que tu palabra, que tu espíritu, que tu verdad abunde en bendición para nosotros, sosteniéndonos día a día en este propósito de querer agradarte a ti, Señor, solo a ti, solo a ti. Padre, y si alguno está pasando por una batalla en este momento, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo físico, en su salud, en el área que sea, hoy te pedimos un milagro. Para Israel fue partido el mar en dos. Hoy nosotros queremos pedirte un milagro en el área específica en el que estamos siendo atribulados. Ayúdanos, por favor. Confiamos y esperamos en tu bendición, en tu provisión, en tu ayuda todo el tiempo, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Toma su lugar un momento, por favor. Ya vamos a...